el día de hoy quiero compartir con ustedes un versículo nada más. La última vez que estuve aquí compartiendo con ustedes, ya hace más de un mes, hablé del libro de Ageo, el capítulo 1, no sé si se acordarán. Pero les decía yo que Ageo, yo lo llamé el despertador de Dios. Porque en el capítulo 1 habla de que Dios despertó el espíritu de Zorobabel, que era el gobernador de Israel, de los que habían regresado de la cautividad. Y también despertó el espíritu del sumo sacerdote, que era Josué. Y también dice que de todo el pueblo que estaba allí en Israel, Dios había despertado su espíritu. Y recuerdan que hace como 2 semanas o 3 que tuvimos aquí una obra, ¿verdad? Impresionante. ¿Y cómo se llamaba la obra? La iglesia dormida. Entonces hablamos de despertar y el día de hoy yo quiero llevarte a un versículo nada más del libro de Ageo, capítulo 1, y te voy a llevar al versículo 8. Es un solo versículo. Y en este versículo vamos a encontrar tres cosas que Dios pide, 3 cosas que Dios manda, 3 comisiones que Dios hace. Y dice allí la escritura, vamos a leer, si ya tienes ahí Ageo, capítulo 1, versículo 8. Es un libro bien chiquitito que nada más tiene 2 capítulos. Y dice allí en el versículo 8, subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho el Señor. Fíjate, 3 cosas que dice este versículo. La primera cosa es subir al monte. La segunda ordenanza es traer madera. Y la tercera es reedificar la casa. 3 cosas que Dios está pidiendo, ¿sí? Nota tú que este versículo está en un sentido imperativo, no en un sentido indicativo. No está indicando nada, está ordenando algo. Y la orden es subir al monte, traer madera y reedificar la casa. Cosas muy sencillas. Y vamos a ver cada una de ellas. Primero, el primer mandamiento, la primera ordenanza de este versículo, subir al monte. Es interesante que hay otros versículos en la escritura que nos hablan de subir. En Éxodo, capítulo 24, en el versículo número 12, Dios está hablando con Moisés. Y le dice al Moy, ahí en el versículo 12, sube a mi monte. Así le dice, sube a mi monte y espera allá. Y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y luego, en otra ocasión, otra vez Dios hablando con Moisés, ahora en Éxodo capítulo 34, versículo 2, otra vez, por segunda ocasión, le vuelve a decir Dios, prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí. La segunda vez que Dios le dice a Moisés, sube al monte del Sinaí, y le dice, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y luego en el Nuevo Testamento, esto fue el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, capítulo 4, versículo 1, el apóstol Juan, que es el que tiene estas visiones del cielo, dice la escritura que dice ahí que él dice, después de esto, menciona él, Juan, miré y he aquí una puerta abierta. ¿En dónde estaba la puerta abierta? En el cielo, dice. Y la primera voz que oí
como de trompeta, hablando conmigo, me dijo, ¿qué le dijo? Sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Interesante que en estos 3 versículos que acabamos de leer, además del versículo de Ageo 1:8, el mandamiento es muy claro. Es subir al monte para estar en la presencia de Dios. Subir al monte para estar en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia me dice que Dios vive en las alturas. Claro, Dios está en todos lados, porque Él es omnipresente. Claro que sí. Pero Él, la Biblia específicamente que Él me dice que mora en el tercer cielo, en las alturas. Lo dice ahí Isaías 33:5. Él mora allí. Y es como si Dios, a través de este mandamiento de subir hacia Él nos está diciendo: acércate a mí, o ven a mí, ven acá donde yo estoy. Y es una invitación. Invitación orden. O sea, es una invitación que no podemos decir que no. Es una invitación orden de decir: ven acá, acércate a mí. ¿Por qué? Porque mira, ya Dios dio el primer paso. Y el primer paso que Dios dio fue bajar. De estar en arriba, Él vino y bajó a la tierra, ¿sí o no? Por eso dice la Biblia que la segunda persona de la Trinidad, que es el Hijo, es Jesús, se encarnó en la Virgen María. A través de la Virgen María se encarna y se hace hombre. Entonces Dios descendió por ti y por mí. Dios bajó, dio el primer paso para encontrarse con nosotros. Él hace 2000 años bajó del cielo para estar aquí por ti y por mí. Y Él descendió para que tú y yo, escucha bien esto, Jesús descendió para que tú y yo ya no bajáramos más. Porque escúchame una cosa, desde el huerto del Edén, desde que el hombre pecó, desobedeciendo a Dios al comer del fruto prohibido, el hombre empezó a descender e iba en una picada, iba en un camino descendente sin parar, porque eso es lo que produce el pecado en la vida de la gente. El pecado te lleva a descender, y el fin de ese tobogán que nos está arrastrando hacia abajo es la muerte eterna, es la muerte sin Dios, es la segunda muerte, es el lago de fuego que menciona la Escritura en Apocalipsis. Pero gloria a Dios que Él dio el primer paso para bajar por ti y por mí, para que tú y yo ya no descendiéramos más, para que no cayéramos más abajo. Y escúchame, y a partir de que tú y yo nos encontramos con Cristo, se frenó esa caída. Y no solamente Jesús hizo eso, no solamente frenó nuestra caída, frenó nuestro descenso, sino a partir de encontrarnos con Él, ahora empezamos a subir, empezamos un ascenso. Invirtió la dirección que llevábamos, de ir hacia abajo. Ahora en Cristo vamos hacia arriba. Vamos hacia arriba. Nos está llevando hacia arriba. El camino, escúchame muy bien, el camino del cristiano es un camino de subida. El camino del creyente no es un camino de bajada, sino es un camino de subida. Jesús vino a cambiar nuestra trayectoria y a Él le damos la gloria por eso. Qué privilegio que Dios nos invite a subir. ¿Sí o no es un privilegio? Que Él nos esté diciendo: hey, ven acá donde yo estoy, yo ya bajé por ti, ahora tú sube por mí.
Yo ya di el primer paso, ahora te estoy pidiendo que tú des el paso. Yo ya me acerqué a ti, ahora tú acércate a mí y sube acá. Y es un privilegio, pero también hay que reconocer que este subir es una gran responsabilidad. Qué padre que nos está invitando a subir, pero qué responsabilidad. Dios ya hizo su parte y bajó y no solamente bajó, sino también nos dio el medio para nosotros poder subir. Y el medio se llama Jesús. Por eso Jesús, en determinado momento en el Evangelio de Juan, creo que fue en el capítulo 14, donde Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces hay un solo camino de subida. O sea, Jesús es el camino, pero no es un camino así parejo, llano. No es un camino de bajada, sino el camino de Jesús es un camino de subida. Hay que subir. Y es un llamado que Dios está haciendo a subir. Ahora, nos toca a nosotros el obedecer. Si yo no subo, si yo no obedezco a este mandamiento, si yo desprecio esta invitación, estoy pecando. Estoy pecando. Porque no es como no me puedo justificar yo diciendo, pues es que no puedo. O es que no hay los medios. No. Eso no me puede justificar. No es porque Dios no quiera. Dios quiere. Y de hecho lo está demandando. Es lo que estamos viendo. Y ya puso un medio. Y el medio es el camino. Y el camino es Jesús. Entonces, si no estoy subiendo, no es porque Dios no quiera, o no es porque no haya medios, es porque yo no estoy respondiendo como Dios quiere que yo responda. Cuando yo no respondo a la invitación que Dios me está haciendo, entonces eso me vuelve un irresponsable. ¿Es así o no? Sí. Si yo no subo, yo soy un irresponsable. Pero si subo, soy una persona que estoy respondiendo a lo que Dios me está invitando, a lo que Dios me está pidiendo. Ahora, este subir implica buscar a Dios para encontrarme con Él. Claro, por supuesto que esto demanda esfuerzo y hay que pagar un precio. Subir un monte implica tiempo, esfuerzo y desgaste. Trabajo, claro. ¿Cuántos han subido las veredas del Chipinque? Oye, está padrísimo, ¿no? Subir por las veredas. Las vistas que tienes allá arriba de la ciudad son increíbles. El respirar el aire que hay allá arriba es diferente acá abajo. El estar en contacto con la naturaleza es sorprendente, pero qué cansado. Y más cuando no tienes condición. Cuesta trabajo, cuesta tiempo y esfuerzo y desgaste. Y por eso iba cuando estaba recién casado con Mari Carmen. ¿Verdad que sí? Ayer estábamos diciendo en una reunión de amigos que de recién casados subíamos tiempo pasado. Ya no subimos porque ya no llegamos ni a la mitad. Ciertamente el subir a la montaña para encontrarnos con Dios va a demandar el pagar un precio. Claro que tiene un precio. Y luego alguno podrá decir, oye, pues que la salvación no es gratis. Claro que la salvación es gratis, es un don de Dios y nadie trabaja por eso, sino es un regalo que Dios nos da por medio del sacrificio de Cristo. Y decir que es un regalo, la salvación, no estoy diciendo que es barata porque costó la sangre de Cristo y ahorita lo cantábamos. No estoy hablando de eso en este momento. La salvación es gratis y soy salvo, pero el llamado es no quedarme al pie de la montaña. El llamado no es quedarme abajo. El llamado es acercarme más a Dios. Y eso me demanda el subir esa montaña. Tengo que subir con Dios, a encontrarme con Dios. Pero mira, el precio que sea vale la pena, ¿sí o no? ¿Qué pagarías tú por estar con Dios? O sea, no hay precio.
daríamos lo que fuera, cualquier esfuerzo, cualquier precio que se me demande para encontrarme con Él, lo pagaría con todo gusto. No hay esfuerzo y no hay tiempo ni inversión mejor aprovechada en este mundo que subir para estar con Dios. Es la mejor inversión que tú puedes hacer en este mundo. Ahora, ¿cómo estoy viendo el monte? Porque esto es importante. ¿Como un obstáculo? Escúchame bien. ¿O como un medio? ¿Cómo ves el monte? Porque, pues, entiéndeme, dependiendo de la perspectiva que yo tenga del monte, es el esfuerzo que yo voy a hacer. ¿Cuál es mi perspectiva de ese monte? ¿Es algo que me fatiga, me fastidia, me cansa, me desgasta, me demanda tiempo? ¿O es un recurso para poder yo estar más cerca de Dios? ¿Cómo estoy pensando del monte? Porque si lo veo como un obstáculo, si yo lo veo como un impedimento, como una barrera para llegar a Dios, mira, va a ser difícil que yo quiera subir. O a lo mejor voy a empezar a subir, pero me voy a quedar a medio monte. Y voy a tirar la toalla y voy a renunciar y me voy a bajar. Pero si yo tengo una perspectiva diferente de ese monte, si yo veo el monte como un medio para estar con Dios, yo voy a subirlo, cueste lo que cueste. No me voy a rendir tan fácilmente, ni voy a tirar la toalla. Tal vez tenga que hacer una parada a medio monte para agarrar aire, no para renunciar, no para bajar, sino para agarrar mi segundo aire y darle hasta arriba, de que subo. Yo no sé cuántos llegaron a subir la antena del Cerro de la Silla. ¿Quiénes son de los míos? Porque ahí, como lo ves, lo subí. Pero no así. Tenía 30, 40 años menos. Y tenía otro cuerpo, ¿verdad? Pero a mí me asombraba cuando veía yo a la gente subir esa cuesta del cerro de la Silla hasta la antena. Es asombroso, pero llegué a ver gente que subía corriendo. Te lo creo bajando, ¿verdad? Yo también pues bajaba corriendo. Pero subir corriendo, eso me impresionaba. Y había gente que subía corriendo. Y luego también me tocaba ver gente que llevaban hieleras y querían subirla. Y a medio monte dejaban la hielera porque ya no podían con ella, porque era mucho peso para poder subir. Pero ¿cómo estoy viendo yo este monte? Mi perspectiva del monte determina el esfuerzo que yo imprimo para subir. Por ello, si yo veo el monte como un lugar de encuentro con Dios, no va a importar qué tan empinada sea la subida. Voy a ser determinado en subir. Subo porque subo. Puedo pensar en varios montes que nos acercan a Dios. Y te voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, el monte de la alabanza y la adoración. Yo me pregunto, ¿por qué hay gente que el domingo no llega a la alabanza y la adoración? Llegan hasta la predicación. No estoy acusando a nadie, ni estoy diciendo nombres, ¿sí? Pero a lo mejor estoy pisando algunos callos u ojos de pescado. Pero entiéndeme, cada vez que nos reunimos para adorar y alabar a nuestro Dios, es una oportunidad que tú y yo tenemos, es una ventana de oportunidad que se nos presenta para subir ese monte de la alabanza y de la adoración y acercarnos más a Dios. Hay otros montes que te puedo poner como ejemplos, como el monte del servicio. El servir a Dios o el servir a nuestro prójimo. Porque hay gente que viene a la iglesia y no quiere servir. Se está perdiendo la oportunidad de subir ese monte y poder acercarse a Dios a través del servicio. Pero como está muy empinado el monte del servicio, pues no queremos, nos cansa. Hay otro monte que te puedo poner de ejemplo, el dar. Ay, ese monte a los regiomontanos nos duele mucho. No nos gusta escalar ese monte, pero es un monte que la Biblia nos habla y que nos acerca a Dios, nos acerca al corazón de Dios. El llamado es claro:
mis amigos, el llamado es subir al monte. Tal vez alguno no ha iniciado el subir a algún monte de los que he mencionado como ejemplo nada más, hay otros. Y el llamado de Dios el día de hoy es: sube al monte. O a lo mejor eres una persona que ya ha subido al monte, pero te has quedado a la mitad. Te has cansado, te has fatigado, te has desanimado. Y el llamado hoy es: sigue subiendo ese monte que empezaste a escalar. No lo dejes a medias. Sube más en la alabanza. Sube más en tu adoración. Sube más en tu devoción a Dios. Sube más en tu pasión. Sube más en tu servicio. Sube más en tu dar. Hay una medida mayor. Hay un llamado a seguir avanzando, de seguir subiendo, de seguir elevándonos. Dios no nos quiere a medias, ni nos quiere abajo, nos quiere en la cumbre. Significa subir. El subir lo que significa es pasar del plano material al plano espiritual. Es elevarnos de lo natural a lo espiritual. Es seguir desarrollándonos. Es seguir creciendo. No es conformarnos ni estancarnos, sino seguir avanzando. Y esto se logra por medio de dos disciplinas espirituales, que son como las piernas para poder subir a la montaña. Sin piernas no vas a poder subir. Tú tienes que tener piernas para subir. Y una pierna es el estudio de la Biblia, y la segunda pierna es la oración. Con estas dos piernas, si las usamos todos los días, vamos a ir subiendo hasta la presencia de Dios. Sin estas piernas, tú eres un inválido que no va a poder despegar del suelo. Tú necesitas la pierna de la oración y la pierna de la lectura de la palabra para acercarte a Dios. Arriba, arriba. Por eso para mí, Rafa, la oración y la lectura de la palabra no es una opción, sino es una necesidad que me acerca a Dios. Es un medio que me ayude a subir el monte para estar cerca de Él. ¿Cuánto tiempo has dedicado en esta semana a la oración y al estudio de la palabra? ¿Cuánto subiste esta semana a ese monte? Son estas dos prácticas las que nos lleva arriba. Si, ahora escucha bien lo que voy a decir. Si no hago el esfuerzo de subir, corro el riesgo de bajar. Escúchame, porque alguno podrá pensar: bueno, pues si no subo, ahí me quedo, al nivel que quede. No, espérame, no, así no es. No es como que hasta aquí llegué y ahí me quedo, y bueno, pues hay otros que están peor. Y ese es el consuelo, ¿verdad?, de los que se quieren consolar de esa manera. No. Si tú decides parar y ya no subir, corres el riesgo de descender. Corres el riesgo de bajar. Si tú decides no avanzar, corres el riesgo de retroceder. La vida no es estática, mis amados. La vida es movimiento. Por eso es vida. O la vida va para adelante, o la vida va para atrás. O la vida va para arriba, o la vida va para abajo. O te elevas en la vida, o desciendes en la vida. Pero igual nunca te vas a quedar. Entonces, cuando yo decido ya no subir más y decirle a Dios: ya, Señor, hasta aquí, corro el riesgo en resbalarme y descender. Y hay un ejemplo en la Biblia. Hay ejemplos en la Biblia, pero te voy a mencionar uno. Éxodo 32. No vayas allí, te lo voy a explicar. En Éxodo 32, fíjate, es un capítulo donde para Éxodo 32 Dios llama a Moisés a subir al monte. Ahora, antes de eso, Dios le había dicho a Moisés, los había sacado de Egipto, los llevaba por el desierto, y Dios le había dicho a Moisés: Moisés, dile al pueblo que se prepare, porque yo quiero hablar con ellos. El deseo de Dios era hablar no solamente con Moisés, sino hablar con todo el pueblo de Israel. Dios quería que todo el mundo lo escuchara. Y entonces llega el momento en que están al pie del monte Sinaí, en el desierto,
Y el día en que Dios iba a hablar con ellos, Dios se manifiesta en el monte Sinaí. Y dice, cuando tú lees ahí Éxodo, que el monte temblaba. Y había fuego y truenos y relámpagos. Y había como, empezó Dios a hablar a todo el pueblo. Y era como un sonido de trompetas bien fuerte, como una cascada de agua inmensa. Y cuando el pueblo está al pie y están viendo todo eso, la gente se asusta. Se asusta con Dios, se asusta con su manifestación. Y en su miedo dicen, no queremos escuchar a Dios. Y luego dicen lo siguiente: Moisés, mejor tú ve, habla con Dios, y luego tú bajas y nos hablas a nosotros. O sea, eso lo dijeron por rajones. El pueblo se rajó a la mera hora, se acobardó, cuando la intención de Dios es que todo el pueblo lo oyera, que todo el pueblo subiera. No, se intimidaron y pues decidieron mejor mandar a uno solo. Y yo creo que han de haber pensado que se mueran todos, que se muera uno. Pues sí, ve tú, Moisés, y sube tú, a ver cómo te va. Y entonces por eso es que el pueblo no oye a Dios, porque ellos deciden no querer escucharlo, no querer acercarse ellos mismos. Mandan un intermediario. Escúchame, mi amado, Dios no quiere intermediarios para relacionarse contigo. Dios quiere relacionarse directamente contigo. Él no quiere intermediarios entre tú y Él. Él te quiere a ti. Pregunta, esposo, para relacionarte con tu esposa, ¿usas intermediarios? Bueno, hay esposos que usan a los hijos porque están tan peleados con la señora que ni siquiera le quieren hablar a ella. Pero eso está mal, obviamente. No, yo me casé con mi esposa para yo relacionarme directamente con ella, no para hablar por medio de un intermediario, o que ella me hable por medio de un intermediario. Hay mucha gente que está acostumbrada a usar intermediarios para que Dios les hable. Y luego vienen con el líder, vienen con el pastor, vienen con el ministro. Y ay, usted ore por mí porque usted está más cerca de Dios. A usted Dios sí lo escucha. No, espérame, no es así. Ese pensamiento hay que quitárnoslo. No es el anhelo ni el deseo de Dios. Dios quiere escucharte a ti. Y Dios quiere que tú subas y no que mandes otro a subir. Entonces, en este capítulo de Éxodo 32, para ese capítulo Moisés ya está arriba, en el monte Sinaí. Y escúchame, ya lleva 40 días allá arriba, en la presencia de Dios. Y Dios le está revelando un montón de cosas a Moisés. Y es tanto lo que se tarda que en este capítulo 32 el pueblo de Israel dice, oye, ¿qué pasó con Moisés? Ya la gente está preocupada. Y empiezan la murmuración y empiezan los chismes entre el pueblo. Y empiezan a decir, oye, tal vez ese Moisés ya se murió. Pasó lo que sospechábamos, que allá le iban a hacer chicharrón arriba con ese fuego. Se murió. Y entonces se les ocurre la brillante idea de decirle a Aarón, haznos un Dios. Y entonces, ¿qué hace Aarón? Manda pedir las alhajas de oro de todo el pueblo. Y cuando le llevan el oro a Aarón, él lo funde el oro y hace un becerro de oro. Y se los pone en un altar y luego le dice al pueblo, este es tu Dios que te sacó de Israel. Y empiezan a adorar y a hacer fiesta y a hacer pachanga el pueblo de Israel alrededor de ese ídolo. Mira el contraste. Mientras Moisés está subiendo y está arriba en la presencia de Dios, el pueblo está abajo. Y no solamente está abajo, sino que empieza a descender en una franca idolatría. ¿Por qué? Porque decidieron no subir. Y por decidir no subir, ahora las consecuencias es que están bajando a donde no deberían de bajar, a la idolatría. La consecuencia es que
Dios vio la idolatría de este pueblo y le dice a Moisés: baja, porque este pueblo anda mal. Y vino una mortandad, hubo una matanza a consecuencia de ese descenso del pueblo de Israel. Entonces, mi amado, el decidirnos subir tiene el riesgo de que eso nos lleve a bajar, a descender. Tengo que elevarme de este plano material, porque la corriente de este mundo va hacia abajo y yo necesito ir hacia arriba. Por otro lado, este esfuerzo de subir solo puedo lograrlo en Cristo. Sin Él sería imposible. Es el Señor el que pone en mi vida el querer como el hacer para poder subir esa montaña. Este planeta produce una fuerza de atracción que no me permite subir, sino que me jala hacia abajo. Por eso estamos pegados al planeta. Para poder despegar del planeta y elevarme, necesitaría un cohete que tenga la fuerza de sacarme de la fuerza de gravedad. Ese cohete es Cristo. Él es quien me ayuda a subir. Fíjate, Dios nos diseñó para vivir en las alturas con Él. Escucha esto: el Edén, el huerto del Edén, era un lugar que Dios plantó en el oriente, dice Génesis 2:8. Y dice que allí puso al hombre, al primer hombre. Tal parece que el Edén era un lugar alto, porque de él nacía un río que regaba el huerto, dice Génesis 2:10. Se entiende que un río corre de arriba hacia abajo. Por ello el Edén era un lugar en las alturas. Es en este lugar donde Dios convivía con Adán. Dios creó al hombre para que estuviera con él en las alturas, pero, escúchame, el pecado del hombre lo hizo descender. En Génesis 3, el hombre fue expulsado del lugar alto y descendió. Y por un tiempo el hombre vivió en ese plano bajo, sin oportunidad de subir por sus propios medios. Pero había una promesa de que un día llegaría alguien que haría posible volver a tener acceso a las alturas. Cuando el hombre fue expulsado del lugar alto, el hombre ya no podía regresar por sus propios medios. Se volvió un incapacitado para poder subir arriba. Pero había una promesa de que un día habría la forma de poder subir otra vez a la presencia de Dios. Jacob tuvo un sueño de una escalera, ¿sí o no? Dice ahí la escritura en Génesis, en el capítulo 28, que esa escalera, un extremo tocaba la tierra y el otro extremo tocaba el cielo. Y arriba en el cielo estaba el Señor. Y sobre la escalera, ¿quién subía y bajaba? Dice que ángeles. La palabra en hebreo para ángeles, melech, significa un mensajero. Un mensajero. Entonces ese mensajero podían ser seres celestiales, pero escúchame, también pueden ser seres humanos. Porque mensajeros no solamente son los ángeles, mensajeros somos también los seres humanos. Es más, tú eres un mensajero, porque a ti y a mí se nos ha encomendado un mensaje, el mensaje de la salvación. Y entonces todos los que están, esta es una reunión de mensajeros. Todos los de que están aquí son mensajeros, porque portamos el mensaje más importante para este mundo, que es el mensaje de la salvación. Y dice que esos ángeles subían y bajaban. Fíjate, siglos después de que Jacob tuvo este sueño, siglos después, este sueño que tuvo Jacob se cumple en la persona de Jesús. Juan capítulo 1 versículo 51 dice: el mismo Jesús les dice a sus discípulos: de cierto les digo, de aquí en adelante verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Gloria a Dios, porque nuestro Señor Jesucristo es esa escalera con la cual tú y yo, como mensajeros de Dios, tenemos acceso a los lugares altos. Es a través de Cristo que nosotros podemos acceder a la presencia de Dios.
No hay otra escalera, mi amado. Los hombres han querido inventar otra escalera para subir al cielo. Han querido usar otros nombres para subir al cielo. Buda, Mahoma, Krishna, la filosofía, la ciencia, inclusive las buenas obras. Creen que es una escalera que los va a llevar al cielo. Pero toda escalera hecha por el hombre es una escalera muy chaparra. No te lleva más que al techo de tu casa, y de ahí no pasas. Pero el llamado no es subir al techo de tu casa, es subir al tercer cielo, donde está la presencia de tu Padre. Y esa escalera única que nos lleva hasta allá se llama Jesucristo. No existe otra escalera más que Él. Una última nota. Fíjate que cuando nosotros subimos y nos vamos acercando a la presencia de Dios, vamos subiendo, y juntamente sube nuestro ser con nuestro quehacer. Suben las dos cosas. Conforme subimos a la presencia de Dios, vamos siendo más como Dios y haciendo más por Dios. Entonces nuestro servicio sube en la medida que nuestro ser sube. ¿Quieres servir más? Sube más. Y en la medida en que tu ser sube, tu servicio al Señor aumenta. Amén. Muy bien. Bueno, ahora yo quiero ir al segundo mandamiento, la segunda comisión que dice Ageo 1:8, y es traer madera. Fíjate, el propósito de subir al monte aquí en Ageo 1:8 era con el propósito de conseguir madera. ¿Y dónde se consigue la madera? Pues en los árboles. Los árboles que se necesitaban estaban arriba. Cuando tú lees Primera de Reyes, capítulo 5, capítulo 6, te das cuenta que el material o la madera con la cual se construyó el primer templo de Salomón fue con madera de cedro. Y el cedro, no sé si tú sabes, pero es el árbol nacional del Líbano. Antiguamente el Líbano, en la Biblia se le conocía como Tiro, a esa región. Y había un rey que se llamaba Hiram, ahí en Tiro. Y este país o esta ciudad de Tiro, pues eran ricos en ese sentido, ese tipo de madera. Era una madera muy apreciada, la madera del cedro. Es un cedro que se llama, de hecho es una especie que se llama cedro del Líbano, porque en el monte del Líbano es donde se daba este árbol, este cedro. Es un árbol muy grande, llega a alcanzar hasta 50 metros de altura, y es un árbol muy longevo, llega a durar hasta 2000 años, un árbol de cedro. Y tiene una característica muy especial su madera, que es una madera que produce aroma, olor. Y no solamente eso, sino que el olor para nosotros es agradable, pero para los insectos no. Entonces espanta a los insectos y espanta a los gusanos. Por eso muchos sarcófagos los egipcios los fabricaban de madera de cedro, porque era una madera que preservaba, hacía que el cuerpo no se engusanara por la propiedad del cedro. Ahora, el cedro es un árbol que crece a partir de los 1000 metros de altura o 1500 metros de altura hasta los 3000 metros. En el Himalaya se encuentran a 3000 metros de altura. Entonces son árboles que viven en las alturas. Ese era el tipo de madera con la que se fabricó o se enmaderó el interior del primer templo. Pero el segundo templo, que es en este caso el que están construyendo, también lo lees en Esdras, que estaban consiguiendo madera de cedro para poder revestir el templo. Entonces el mandamiento es subir al monte, porque la madera que se necesita está arriba, no la iban a encontrar abajo. El huerto del Edén, les decía yo en la anterior reunión, es un lugar alto, el huerto del Edén, porque dice que de ahí corría un río que regaba todo. Y un río corre de arriba
hacia abajo, ¿sí? De forma natural. Por eso es que el huerto del Edén era un lugar que estaba en las alturas. Y Dios puso al hombre allí, porque la intención de Dios es que el hombre viva en las alturas con Él. Ese es su deseo. Y no ha cambiado. Su deseo de poner al hombre en el Edén, escúchame, no ha cambiado. Él quiere seguir teniendo comunión con el hombre en las alturas. No abajo, arriba, en la cumbre. El Edén era un lugar alto. Y ese Edén estaba lleno de, el huerto estaba lleno de árboles. Estaba lleno de árboles. Dios puso todos esos árboles. Nacieron árboles, hizo que nacieran árboles en ese huerto. Pero había dos árboles en particular. ¿Recuerdas? El árbol de la vida y el árbol que daba un fruto que era de la ciencia del bien y del mal. Dios claramente le había dicho al primer hombre que de qué tipo de árboles podía agarrar la madera para construir su vida, para construir su casa. Y también le había dicho Dios al primer hombre de qué árbol no agarrara la madera. Casi podía agarrar madera de cualquier árbol de los que estaban en el huerto, excepto de uno. ¿Verdad que sí? Era un solo árbol del cual no debería de agarrar madera. Pero ¿qué es lo que sucede? El hombre decide desobedecer y finalmente toma la madera del árbol que no debía. Decidió construir su casa, escucha bien esto, con la madera que el diablo le dijo y no con la madera que Dios le dijo. Y fue una decisión del hombre. Ahora, escúchame, Dios no impidió que Adán agarrara de ese árbol. Libre albedrío, tú decides, pero las decisiones, mis amados, tienen consecuencias, para bien o para mal. Estos primeros hombres oyen la voz del diablo y agarran del árbol, agarran la madera que no. ¿Podría estar pasando lo mismo hoy? ¿Estaremos construyendo nuestras vidas, nuestros hogares, nuestras familias con la madera equivocada? Habrá que preguntarnos. Habrá que hacernos la pregunta: ¿qué voz estoy oyendo para cortar qué tipo de madera? Porque de la madera que estés cortando, estás construyendo tu vida. Y todos aquí somos cortadores de madera. Es una reunión de madereros. De alguna manera, tú estás cortando madera todos los días. Y con esa madera que tú estás cortando, tú estás construyendo tu casa, tu hogar, tu vida, tu familia, tus hijos. Y no podemos equivocarnos. Mira lo que costó la primera equivocación. Mira lo que costó la equivocación en el huerto del Edén. ¿Estamos oyendo la voz de Dios para cortar la madera correcta o estamos oyendo la voz del enemigo que me hace cortar madera que no debo? Cuidado con el tipo de madera, mis amados. ¿Sabes? Moisés en el libro de Éxodo subió a un monte y el monte tenía un nombre, se llamaba Sinaí. Y dice la escritura que él estuvo en ese monte por 40 días en la presencia de Dios. Y después de 40 días, la escritura me dice que él bajó con madera. Y bajó con madera para reedificar la casa de Dios. Y la casa de Dios en aquel entonces era el pueblo de Israel. La madera con la que bajó Moisés, la madera para la construcción, fue la ley. Fue con las tablas de la ley. Es decir,
con los mandamientos de Dios. Y con esos mandamientos que bajó de arriba, hizo una nación. Dios hizo una nación con sus mandamientos, con la madera de sus mandamientos. Claro, esa madera con la que bajó Moisés son los estatutos establecidos por Dios. Nosotros los tenemos aquí en la Biblia. Y este evento de subir y bajar con las tablas de la ley, con los mandamientos de Dios, con los 10 mandamientos, esto ocurre en un día muy especial, en una fiesta que se le conoció para los hebreos como la fiesta del Shavuot. También se le conoció como la fiesta de las semanas. Después fue conocido como la fiesta de Pentecostés, porque se celebraba 50 días después de la Pascua. Entonces, para los judíos, la fiesta de Pentecostés, lo que ellos celebran es la entrega de esa madera, es la entrega de esa ley de Dios para el pueblo. También para el pueblo de Israel se le conocía como Shavuot, porque esta palabra en hebreo significa pacto. Y es que es un juramento lo que hicieron. El Shavuot es un juramento que hicieron con Dios, donde ellos se comprometían como pueblo a obedecer los mandamientos que Dios les estaba dando con la madera con la que estaban bajando. Y Dios se comprometía a estar con ellos, a ser su Dios. Entonces, en el Antiguo Testamento nosotros vemos a un Moisés subiendo al monte Sinaí y bajando con la madera de la ley en Pentecostés, con la madera de la letra, porque la ley es la letra. Pero en el Nuevo Testamento hay otro evento, y también en el día de Pentecostés. Hechos capítulo 2. Ahora, aquí es diferente, porque ya no es una persona la que sube al monte. Ahora son un promedio, dice Hechos 1, de 120 personas. Y ya no es un hombre, son hombres y mujeres que están arriba, orando en el aposento alto, y están buscando a Dios, están en la presencia de Dios. Y no solamente eso, suben al aposento alto y bajan con la madera de la revelación de la palabra. Bajan con el poder del Espíritu Santo. Y esta es una madera diferente, porque ya no es la madera de la letra, ahora es la madera del Espíritu. Porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Ya no es, escúchame, cuando Moisés baja con el logos, la palabra escrita. Pero cuando los discípulos bajan del aposento alto, no bajan con logos, bajan con rema, con la madera del rema. Y escúchame, nosotros debemos de reedificar nuestras vidas, nuestros matrimonios, nuestros hijos, nuestros hogares, nuestra economía, todo, no con el logos, sino con el rema. Es con la madera de la revelación. Pero escúchame, la madera de la revelación, del rema, no lo encuentras aquí abajo. Te es necesario subir. No busques abajo lo que solamente encuentras arriba. Claro, hay que pagar un precio para bajar ese tipo de madera. A veces es más cómodo mandar a alguien más que suba otro y que baje con la revelación y que venga y me la diga. No, el llamado es a cada uno de nosotros. Subir a ese monte a través de Jesucristo, estar en la presencia de Dios y poder conseguir la madera de la revelación. ¿Y cómo se logra eso? A través de la oración y del estudio de la palabra. Cuando tú empiezas a subir el monte,
para encontrarte con Dios, te vas a dar cuenta que cuando empiezas a leer la Biblia empieza a brincar. Hay versículos que empiezan a resaltar, hay palabras que empiezan a hablarte. Y cuando eso empieza a suceder, eso es el rema. Esa es la revelación de Dios para tu vida. Y la Biblia empieza a ser viva. Mientras la Biblia es logos, es letra solamente. Pero cuando se convierte en rema, se convierte en un libro vivo que empieza a hablarme. Y es cuando empiezo a escuchar la voz de Dios. La voz de Dios no se escucha abajo, se escucha arriba. Y el llamado es a subir y a traer madera. ¿Cualquier madera? No. La madera de arriba, para edificar nuestras vidas. En el libro de Hechos, capítulo 2, el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, bajó con la madera de la revelación, porque la gente empezó a decirles: estos están borrachos, porque empezaron a hablar en otros idiomas, y en el hablar esos otros idiomas estaban glorificando a Dios. Y la gente decía: están borrachos estos. Y Pedro se levanta y les dice: señores, es una hora muy temprana del día, no es que estén borrachos. Y entonces empieza con la interpretación de la palabra, la revelación de la palabra, y les dice: no, señores, lo que ustedes están viendo y oyendo es el cumplimiento de la profecía del profeta Joel. Empieza a tener Pedro una revelación que antes no había tenido. Pero ¿por qué tiene Pedro esta revelación ahora? Porque había subido al monte, se había encontrado con su Señor, y del monte baja con esta revelación. Los apóstoles bajan con revelación en el libro de los Hechos. Y en este primer sermón, fíjate qué tan poderosa fue la madera de revelación con la que bajó Pedro, y cómo soltó esa palabra a toda la audiencia, que la iglesia empezó con una conversión de 3,000 personas. Y en el libro de los Hechos vemos entonces cómo el templo de Dios, que ahora es la iglesia, se empieza a reedificar. Ya no con la madera del Antiguo Testamento, el logos, sino con la madera de la revelación de la palabra de Dios. Entonces el llamado de Dios es a subir al monte, subir a su presencia, para traer madera de revelación. La madera de la revelación se encuentra en la cumbre. Es con este evento de Pentecostés que, habiendo subido a la presencia de Dios y con la unción del Espíritu Santo, que la iglesia empieza a crecer exponencialmente, se empieza a multiplicar. Hoy es igual, mis amados. Tenemos que obedecer el llamado de subir a la presencia de Dios y bajar con la madera de la unción del Espíritu Santo y la revelación de su palabra, con el rema, para seguir edificando la casa de Dios. Y Proverbios 24, versículo 3 y versículo 4. Fíjate, esta escritura, el libro de Proverbios, es el libro escrito por el hombre más sabio del Antiguo Testamento, Salomón. Y escribe él en estos versículos 3 y 4 de Proverbios 24. Fíjate, dice: con sabiduría, ¿qué? Se edificará la casa, y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Vemos nosotros en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que cuando Moisés necesitó edificar el tabernáculo de Dios, porque Dios le instruye a edificar su tabernáculo, Dios llama a un hombre para que haga esa obra, y se llama Bezalel. Y este Bezalel
Estaba lleno del Espíritu Santo, dice la Biblia, y tenía 3 características. Era sabio, inteligente y lleno de ciencia, lo que dice Proverbios 24. Tenía las 3 características para poder edificar el templo de Dios, que era el tabernáculo. Entonces tenemos que notar que la madera que tú y yo necesitamos para edificar es la unción del Espíritu de Dios y la madera de la revelación de Dios, que nos va a dar sabiduría, nos va a dar inteligencia y nos va a dar ciencia para hacer las cosas que debemos de hacer en nuestra casa. Tú necesitas sabiduría, inteligencia y ciencia para edificar tu matrimonio, para edificar tu hogar, para educar tus hijos, para levantar tu casa. Pero esa inteligencia, sabiduría y ciencia se obtiene solamente de la revelación de la palabra de Dios, del rema. Hay gente que lee la Biblia y lee logos y luego dicen: no le entendí nada, y por eso se aburren y ya no quieren leerla, porque dicen: es que cuando quiero leer la Biblia no la entiendo, porque no hay revelación, no hay un entendimiento de la Escritura, porque hay que subir al monte para poder tener esa capacidad. Volvemos a ver otro ejemplo en el libro de los Hechos, donde la casa de Dios, el creyente en lo individual y la iglesia en lo plural, vuelve a ser edificada con la madera de la unción del Espíritu Santo y el rema de la palabra. Y esto ocurre en Hechos 10. En este evento marca la entrada de los gentiles por primera vez a la iglesia. Hasta entonces la iglesia estaba conformada solamente de judíos, pero es en Hechos 10 donde se abre la puerta. Dios abre la puerta para que los gentiles puedan ser parte de su iglesia, y para ello usa a Pedro. Dice ahí la Escritura en Hechos 10:44: mientras aún hablaba Pedro estas palabras. Y cuando dice palabras, en el griego es la palabra rema. No estaba hablando logos Pedro en casa de Cornelio, estaba hablando rema, estaba hablando revelación. Él está predicando con revelación, no está predicando letra, está predicando una Biblia viva, está predicando un evangelio vivo de revelación. Y es cuando la gente en casa de Cornelio están escuchando esa revelación que viene del cielo, que viene de arriba, que viene de la cumbre del monte, que el Espíritu Santo se derrama sobre todos los que estaban oyendo. Y todos se convierten, Cornelio y toda su casa. Y tú puedes notar que Pedro había subido a buscar al Señor en la azotea en oración, en ese capítulo antes. Y estando en la azotea, dice que entró en un éxtasis y de repente vio que se abrió el cielo y del cielo descendía un lienzo atado en sus 4 esquinas, y que en el lienzo venían animales impuros de todas las especies, aves, reptiles, cuadrúpedos. Y luego oyó una voz que le decía: mata y come. Al principio él no entendió esa visión, no entendió lo que Dios le estaba diciendo con esa visión. Pero después, cuando está en casa de Cornelio y cae el Espíritu Santo, él entiende la revelación de esa visión. El llamado es a subir al monte, subir a la presencia de Dios y bajar con la madera de la revelación de la palabra y la unción del Espíritu Santo. ¿Y esto con qué fin? El tercer mandamiento de Ageo 1:8 es reedificar la casa. Después de subir, después de traer madera y la madera correcta, lo que hay que hacer es reedificar la casa. La palabra reedificar conlleva volver a edificar algo que estaba edificado, pero que hoy está derrumbado. La palabra reedificar significa reconstruir algo que antes estaba construido, pero que hoy está en ruinas.
Esta palabra o este mandato de reedificar lo que significa es erigir algo que antes estaba en pie, que estaba levantado, pero hoy está tirado, está en el piso. Significa recomponer algo que antes funcionaba, pero que hoy está descompuesto completamente. Pregúntate, ¿hay algo en mi vida que está derrumbado? ¿O que está en ruinas? ¿O que está tirado? ¿O que no funciona? ¿Hay algo en mi vida que se necesite reedificar? ¿Que se necesite restaurar? ¿Pudiera ser mi dignidad que está en el piso? ¿Pudiera ser mi valor, que tengo la autoestima en el suelo? ¿Pudiera ser mi identidad, que estoy perdido? ¿Pudiera ser mi salud física, que estoy enfermo? ¿O mentalmente no estoy bien? ¿Pudiera ser mi matrimonio, que está resquebrajado y cayéndose a pedazos? ¿Pudiera ser mi relación con alguno de mis hijos? ¿O mi relación con mis padres? ¿O mis hermanos? ¿U otra familia? ¿Pudiera ser mi economía que está en ruinas? ¿O al borde del quiebre? El mandamiento de Dios es: reedifica lo que tiene que ser reedificado en tu vida. Pero requieres la madera de arriba para reedificar eso, para levantar eso. En este versículo en particular, lo que está en ruinas es el templo de Dios, es la casa de Dios. La casa de los judíos no, la casa de los judíos estaba muy bien, estaba arreglada, no tenían problemas. Ellos habían trabajado en su casa, habían arreglado su casa, pero habían abandonado la obra de Dios, la casa de Dios. La persona que ha puesto su fe en Cristo, la persona que ha creído en la obra de Jesús en la cruz del Calvario, es una persona que ahora tiene una naturaleza divina, aparte de la naturaleza caída. Y lo explica Pedro en su segunda epístola, que ahora tú y yo tenemos una naturaleza divina, una naturaleza que Dios nos ha dado por haber puesto nuestra fe en Cristo. Entonces tú y yo tenemos una doble naturaleza. Por un lado está tu carne y por el otro lado está tu nuevo hombre. Es como si tuvieras dos casas. Tu carne es tu casa y tu nueva naturaleza es la casa donde vive Dios o el Espíritu Santo, porque eres templo del Espíritu Santo. La pregunta es: ¿en cuál casa estás enfocado? ¿En cuál de estas dos casas estamos tú y yo trabajando? ¿Cuál casa es la que estamos edificando? Y no solamente el domingo cuando vengo a escuchar un mensaje, sino entre semana, cuando estoy en mi hogar, o tal vez cuando estoy en mi trabajo, en mi oficina, o cuando ando en la calle. ¿Estás trabajando para la vieja casa, para tu carne, o estás trabajando en la nueva casa, en la naturaleza divina que Dios te ha dado y donde mora el Espíritu Santo? Mis amados, el llamado es reedificar la casa de Dios, la naturaleza divina que Dios nos ha dado por medio de Jesucristo. Si hoy Dios bajara para inspeccionar tu vida, ¿qué casa encontraría arreglada y qué casa encontraría abandonada? Espero que la casa que encuentre arreglada a Dios sea tu nueva naturaleza, y la casa que esté abandonada sea tu carne, y que todos los días estés tomando esa decisión. El llamado, mis amados, es finalmente hacer el esfuerzo de subir al monte todos los días por medio de Jesucristo a la presencia del Padre, y bajar con la madera de la revelación de la palabra y la unción del Espíritu Santo para poder edificar la nueva naturaleza, la naturaleza divina, y ser más como Cristo, y edificar tu vida, tu matrimonio, tu casa, tu hogar, todo. Me gusta cómo termina Ageo 1:8, porque termina diciendo:
al final, el último párrafo dice Dios: y seré glorificado. Y seré glorificado. ¿Cuántos quieren glorificar a Dios? Entonces ponte en pie. Vamos a glorificar a Dios. La manera de glorificar a Dios, dice Ageo 1:8, es subiendo al monte, bajando con madera, la madera de la revelación de la palabra de Dios, y arreglando lo que tienes que arreglar en tu vida, arreglando lo que está descompuesto, arreglando las cuarteaduras que hay en tu vida, arreglando lo que se está cayendo a pedazos, aún lo que está muerto. Porque escúchame, Dios tiene el poder de resucitar. Este es el llamado. Y yo quiero orar primero, porque tú necesitas subir. Pero escúchame, necesitas una escalera que llegue de la tierra al cielo. Tú necesitas una escalera que llegue de la tierra al cielo, donde está Dios. Y en el mundo no hay muchas escaleras que lleguen de la tierra al cielo. De hecho, solamente existe una sola escalera. Hay otras personas que han creído que existen otras escaleras para subir a la presencia de Dios, y han hablado de otros nombres: Mahoma, por ejemplo, Buda, Krishna y otros más. Algunos inclusive han creído que la ciencia es una escalera que nos puede llevar a la presencia de Dios o a las cosas más sublimes. Algunos han puesto su confianza en la escalera de la filosofía, en la escalera de la educación, o en la escalera inclusive de las buenas obras. El hombre ha querido subir al cielo a través de la escalera de las buenas obras. Pero mis amados, ninguna escalera de manufactura humana llega hasta el cielo. Son escaleras muy chaparras. A lo que más te suben es a la azotea de tu casa, pero no al cielo. Hay una sola escalera y se llama Jesucristo. Él es el único que nos puede llevar a la cumbre para estar en la presencia del Padre. Y estando en la presencia del Padre, bajar con la madera de la revelación para edificar lo que tiene que ser reparado en mi vida. Así que si tú eres una persona que dices: yo necesito esa escalera el día de hoy, puedes estar en este auditorio o puedes estar viéndome a través de las redes sociales. Y yo quiero que hagas esta oración junto conmigo e invites a Cristo a tu vida, porque tú necesitas a Cristo para subir. Y tú puedes repetir esta oración el día de hoy, en esta tarde, y decirle: Señor, me arrepiento de mis pecados. Hoy reconozco que sin ti no puedo. Te necesito en mi vida. Te necesito para subir, Señor. Te necesito para ya no descender más. Te necesito, Señor, para llegar a la presencia del Padre, para estar allá arriba en el cielo y poder conseguir la materia prima para poder edificar mi vida. Señor, mi vida está en ruinas, mi vida está en necesidad. Hay cosas que se tienen que arreglar en mi ser, Señor, en mi persona, en mi familia. Pero necesito la materia prima que solo encuentro en la parte de la cumbre. Oh, Señor, ayúdame. Sé tú mi Señor, sé tú mi Salvador. Hoy te recibo como mi Señor y Salvador. Hoy te abro la puerta de mi alma para que tú entres y gobiernes en mi vida. Hoy te reconozco que tú moriste en la cruz del Calvario por mí, y que tu sangre preciosa derramada allí me limpia de todo pecado. Oh Señor, gracias. Gracias por salvarme. Gracias, Señor, por ayudarme y ser el medio para subir a la cumbre y encontrarme con el Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Y quiero orar con todo el resto de la iglesia y poder hacer a través de una oración un compromiso el día de hoy con Dios y decirle: Señor, yo quiero subir. Yo quiero conseguir esa materia prima. Yo quiero esa madera
para construir mi vida, construir mi familia. Ayúdame, por favor. Ese es el deseo de Dios. Dios quiere que edifiques con materia prima adecuada. Dios quiere que reconstruyas tu vida con la madera correcta, que dejes de construir tu vida con la madera equivocada, y que hoy tomes la decisión de decir: sí, Señor, ya no más con esa madera. Ahora quiero tu madera para reedificar mi vida, tu templo en mí. Y entonces cierra ahí tus ojos y empieza a orar y decirle: Señor, gracias. Gracias, Padre, te damos en esta hora. Oramos, Señor, el día de hoy, primeramente pidiéndote perdón, Señor, si no hemos subido al monte, si nos hemos quedado en la comodidad de quedarnos abajo. Perdónanos, Señor. Perdónanos también si hemos edificado nuestra vida con el material incorrecto. Perdón, Señor. Perdón si he construido mi matrimonio equivocadamente. Perdón si he educado a mis hijos equivocadamente. Perdóname, Señor, si he hecho los negocios de manera equivocada. Perdóname. Pero hoy entiendo, Señor, a través de tu palabra, que hay una madera con la cual yo puedo reconstruir mi vida. Y oro, Señor, para que tú nos ayudes a subir a lo alto y que venga esa revelación de lo alto. Señor, en el nombre de Jesús oramos en esta hora: bautízanos con el fuego de tu Santo Espíritu. Que venga un Pentecostés, Señor, como en el libro de los Hechos. Que se derrame tu Santo Espíritu sobre toda carne, como profetizó Joel en el Antiguo Testamento. Señor, aquí vemos varios que anhelamos ese derramamiento. Anhelamos esa unción que viene de lo alto. Anhelamos ese fuego que viene del cielo y que viene a revelarnos tu palabra. Señor, revélate a nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a subir. Señor, gracias, porque es por medio de Cristo que podemos subir a lo alto. Gracias, Señor, que hoy a través de Cristo caminamos hacia arriba y no hacia abajo. Ayúdanos, Señor. Agradecemos tanto esa invitación de subir contigo, de subir hacia ti. Así como invitaste a aquellos 3 apóstoles, a Pedro, Juan y Jacobo, y como ellos subieron a ese monte de la transfiguración, y estando arriba, tú te les revelaste de una manera completamente nueva, de una manera completamente diferente. Ellos te conocieron de una manera que no te conocían. Ellos pudieron ver en la cumbre de aquel monte una rendija de tu gloria. Señor, que eso suceda en nuestras vidas. Que en la medida en que nosotros subimos hacia ti, tú te reveles a nuestras vidas de una manera completamente nueva y diferente. Que esta semana, Señor, donde hemos decidido subir al monte de la oración, al monte de la palabra, Señor, te reveles a nuestras vidas. Que cuando abramos la Biblia, brinque tu palabra, brinque el rema, y háblanos, Señor. Háblanos por medio de tu palabra. Revélate a nosotros, Señor, como nunca. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Mis amados, que Dios los bendiga.